Noviembre es un mes de memoria y de misericordia. La Iglesia lo dedica a las almas del purgatorio, a esas almas santas que, en silencio y purificación, esperan el abrazo eterno de Dios. Y a lo largo de los años, los papas, pastores de la fe y guardianes de la esperanza, nos han dejado palabras llenas de consuelo, luz y ternura, sobre la vida eterna, la oración por los difuntos y la comunión de los santos. En este video, te ofrecemos una recopilación especial, las palabras más conmovedoras y profundas de los papas en noviembre, reflexiones que nos ayudan a vivir este mes no con tristeza, sino con fe viva, caridad y esperanza en la resurrección. Porque, como decía San Juan Pablo II, la oración por los difuntos es un acto de amor que nunca se pierde ante los ojos de Dios. Las palabras de los papas. Hoy celebramos la solemnidad de todos los santos. A la luz de esta fiesta, detengámonos un poco a pensar acerca de la santidad, en particular en dos características de la verdadera santidad. Es un don, es un regalo, no se puede comprar, y al mismo tiempo, es un camino. Un don y un camino. En primer lugar, es un don. La santidad es un don de Dios que hemos recibido en el bautismo. Si lo dejamos crecer, puede cambiar completamente nuestra vida. Los santos no son héroes inalcanzables o lejanos, seguro que hemos conocido a algunos de ellos. Algún santo cotidiano, alguna persona justa, alguna persona que vive la vida cristiana en serio. Con simplicidad, la santidad es un don que se ofrece a todos para tener una vida feliz. Y, al fin y al cabo, cuando recibimos un don, ¿cuál es nuestra primera reacción? Precisamente que nos ponemos felices, porque significa que alguien nos ama, y el don de la santidad nos hace felices porque Dios nos ama. La santidad es un camino de juntos, ayudándose mutuamente, unidos con aquellos compañeros ideales que son los santos. Las palabras de los papas. La celebración de un día como el de hoy nos lleva a dos pensamientos: memoria y esperanza. Memoria de aquellos que nos han precedido, que han transcurrido su vida, que han concluido esta vida. Memoria de tanta gente que nos hace bien, en familia, entre los amigos. Y memoria también de aquellos que no han logrado hacer tanto bien, pero han sido recibidos en la memoria de Dios, en la misericordia de Dios. Es el misterio de la gran misericordia del Señor. Y después esperanza. La de hoy es una memoria para mirar adelante, para mirar nuestro camino, nuestra senda. Nosotros caminamos hacia un encuentro, con el Señor y con todos. Y debemos pedir al Señor esta gracia de la esperanza que nunca decepciona nunca, la esperanza, que es la virtud de todos los días que nos lleva adelante, nos ayudará a resolver los problemas y a buscar los caminos de salida. Pero siempre adelante, adelante. Esta esperanza fecunda, esa virtud teologal de todos los días, de todos los momentos, la llamaré la virtud teologal de la cocina, porque está a mano y viene siempre en nuestra ayuda. La esperanza que no decepciona. Vivimos en esta tensión entre memoria y esperanza. Hoy, pensando en los difuntos, custodiando la memoria de los difuntos y custodiando la esperanza, pidamos al Señor la paz, para que la gente no se mate más en las guerras. Muchos inocentes muertos, muchos soldados que dejan la vida. Pero esto, ¿por qué? Las guerras son siempre una derrota, siempre. No hay victoria total, no. Sí, uno gana al otro, pero detrás está siempre la derrota del precio pagado. Rezamos al Señor por nuestros difuntos, por todos, que el Señor les reciba a todos. Y rezamos también para que el Señor tenga piedad de nosotros y nos dé esperanza, la esperanza de ir adelante y de poder encontrarlos todos juntos con Él, cuando nos llamará. Las palabras de los papas. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eligiendo estas dos palabras dirigidas por Dios a su pueblo y poniéndolas juntas, Jesús enseñó una vez para siempre que el amor por Dios y el amor por el prójimo son inseparables, es más, se sustentan el uno al otro. Incluso si se colocan en secuencia, son las dos caras de una única moneda. Vividos juntos son la verdadera fuerza del creyente. Amar a Dios es vivir de Él y para Él, por aquello que Él es y por lo que Él hace. Y nuestro Dios es donación sin reservas, es perdón sin límites, es relación que promueve y hace crecer. Por eso, amar a Dios quiere decir invertir cada día nuestras energías para ser sus colaboradores en el servicio sin reservas a nuestro prójimo, en buscar perdonar sin límites y en cultivar relaciones de comunión y de fraternidad. Esto interpela a nuestras comunidades cristianas. Se trata de evitar el riesgo de ser comunidades que viven de muchas iniciativas,
pero de pocas relaciones, el riesgo de comunidades, estaciones de servicio, pero de poca compañía en el sentido pleno y cristiano de este término. Dios, que es amor, nos ha creado por amor y para que podamos amar a los otros permaneciendo unidos a Él. Sería ilusorio pretender amar al prójimo sin amar a Dios, y sería también ilusorio pretender amar a Dios sin amar al prójimo. Las palabras de los papas. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso, porque ellos no te pueden corresponder. Se trata de elegir la gratuidad en lugar del cálculo oportunista que intenta obtener una recompensa, que busca el interés y que intenta enriquecerse cada vez más. En efecto, los pobres, los sencillos, los que no cuentan, jamás podrán corresponder a una invitación para almorzar. Jesús demuestra de esta manera su preferencia por los pobres y los excluidos, que son los privilegiados del reino de Dios, y difunde el mensaje fundamental del Evangelio, que es servir al prójimo por amor a Dios. Hoy, Jesús se hace portavoz de quien no tiene voz y dirige a cada uno de nosotros un llamamiento urgente para abrir el corazón y hacer nuestros los sufrimientos y las angustias de los pobres, de los hambrientos, de los marginados, de los refugiados, de los derrotados por la vida, de todos aquellos que son descartados por la sociedad y por la prepotencia de los más fuertes. Y estos descartados representan, en realidad, la mayor parte de la población. En este momento, pienso con gratitud en los comedores donde tantos voluntarios ofrecen su servicio, dando de comer a personas solas, necesitadas, sin trabajo o sin casa. Estos comedores y otras obras de misericordia, como visitar a los enfermos, a los presos, son gimnasios de caridad que difunden la cultura de la gratuidad, porque todos los que trabajan en ellas están impulsados por el amor de Dios e iluminados por la sabiduría del Evangelio. De esta manera el servicio a los hermanos se convierte en testimonio de amor, que hace creíble y visible el amor de Cristo. Las palabras de los papas. Jesús sirvió hasta la muerte, parecía una derrota, pero era la manera de servir. Y esto subraya la manera de servir que debemos tener en nuestras vidas. Servir es darse a sí mismo, darse a los demás. Servir no es pretender para cada uno de nosotros otro beneficio que no sea el de servir. Servir es la gloria, y la gloria de Cristo es servir hasta el punto de aniquilarse hasta la muerte, muerte de cruz. Jesús es el servidor de Israel. El pueblo de Dios es siervo, y cuando el pueblo de Dios se aleja de esta actitud de servicio es un pueblo apóstata, se aleja de la vocación que Dios le ha dado. Y cuando cada uno de nosotros se aleja de esta vocación de servicio, se aleja del amor de Dios, y construye su vida sobre otros amores, muchas veces idólatras. Pensemos hoy en Jesús, el siervo, fiel en el servicio. Su vocación es servir hasta la muerte y muerte de cruz. Pensemos en cada uno de nosotros, parte del pueblo de Dios. Somos servidores, nuestra vocación es servir, no aprovechar nuestro lugar en la iglesia. Servir. Siempre en servicio. Pidamos la gracia de perseverar en el servicio. A veces con resbalones, caídas, pero la gracia de al menos llorar como Pedro lloró. Las palabras de los papas. El discípulo de Jesús renuncia a todos los bienes porque ha encontrado en él el bien más grande, en el que cualquier bien recibe su pleno valor y significado. Para explicar esta exigencia, Jesús usa dos parábolas, la de la torre que se ha de construir y la del rey que va a la guerra. Aquí, Jesús no quiere afrontar el tema de la guerra, es solo una parábola. Sin embargo, en este momento en el que estamos rezando fuertemente por la paz, esta palabra del Señor nos toca en lo vivo, y en esencia nos dice: existe una guerra más profunda que todos debemos combatir. Es la decisión fuerte y valiente de renunciar al mal y a sus seducciones y elegir el bien, dispuestos a pagar en persona. He aquí el seguimiento de Cristo, he aquí el cargar la propia cruz. Esta guerra profunda contra el mal. ¿De qué sirve declarar la guerra, tantas guerras, si tú no eres capaz de declarar esta guerra profunda contra el mal? No sirve para nada. No funciona. Esto comporta, entre otras cosas, esta guerra contra el mal comporta decir no al odio fratricida y a los engaños de los que se sirve. Estos son los enemigos que hay que combatir, unidos y con coherencia, no siguiendo otros intereses sino son los de la paz y del bien común. Las palabras de los papas. La fe en Dios pide renovar cada día la elección del bien respecto al mal, la elección de la verdad respecto a la mentira, la elección del amor del prójimo respecto al egoísmo. Quien se convierte a esta elección, después de haber experimentado el pecado, encontrará los primeros lugares en el reino de los cielos, donde hay más alegría por un solo pecador que se convierte que por 99 justos. Pero la conversión, cambiar el corazón,
es un proceso que nos purifica de las incrustaciones morales. Y a veces es un proceso doloroso, porque no existe el camino de la santidad sin alguna renuncia y sin el combate espiritual. Combatir por el bien, combatir para no caer en la tentación, hacer por nuestra parte lo que podemos, para llegar a vivir en la paz y en la alegría de las bienaventuranzas. La conversión es una gracia que debemos pedir siempre. Señor, dame la gracia de mejorar. Dame la gracia de ser un buen cristiano. Las palabras de los papas. La riqueza puede empujar a la gente a construir muros, crear divisiones y discriminación. Jesús, por el contrario, invita a sus discípulos a invertir el curso, a ser amigos con las riquezas. Es una invitación a saber transformar bienes y riquezas en relaciones, porque las personas valen más que las cosas y cuentan más que las riquezas que poseen. En la vida, en efecto, no son los que tienen tantas riquezas los que dan fruto, sino los que crean y mantienen vivos tantos lazos, tantas relaciones, tantas amistades a través de las diferentes riquezas, es decir, de los diferentes dones con los que Dios los ha dotado. Pero Jesús indica también el fin último de su exhortación: haceos amigos con las riquezas injustas para que os reciban en las moradas eternas. Si somos capaces de transformar las riquezas en instrumentos de fraternidad y solidaridad, nos acogerá en el paraíso no solamente Dios, sino también aquellos con los que hemos compartido, administrándolo bien lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Las palabras de los papas. El Evangelio de hoy nos presenta el episodio de la expulsión de los vendedores del templo. Jesús hizo un látigo con cuerdas, los echó a todos del templo, con ovejas y bueyes, el dinero, todo. Tal gesto suscitó una fuerte impresión en la gente y en los discípulos. Aparece claramente como un gesto profético, tanto que algunos de los presentes le preguntaron a Jesús: ¿qué signos nos muestras para obrar así? ¿Quién eres para hacer estas cosas? Muéstranos una señal de que tienes realmente autoridad para hacerlas. Buscaban una señal divina, prodigiosa, que acreditara a Jesús como enviado de Dios. Y él les respondió: destruid este templo y en 3 días lo levantaré, según el evangelista Juan. Este es el primer anuncio de la muerte y resurrección de Cristo. Su cuerpo, destruido en la cruz por la violencia del pecado, se convertirá con la resurrección en lugar de la cita universal entre Dios y los hombres. Cristo resucitado es precisamente el lugar de la cita universal, de todos, entre Dios y los hombres. Por eso su humanidad es el verdadero templo en el que Dios se revela, habla, se lo puede encontrar, y los verdaderos adoradores de Dios no son los custodios del templo material, los detentadores del poder o del saber religioso, sino los que adoran a Dios, en espíritu y verdad. Las palabras de los papas. Hay una vida, por tanto, una nueva posibilidad de vida y de salvación que proviene de la fe, porque la fe no solo nos ayuda a resistir al mal perseverando en el bien, sino que transforma nuestra existencia hasta hacerla un instrumento de la salvación que Dios sigue queriendo realizar en el mundo. Y, como nos dice Jesús en el Evangelio, se trata de una fuerza mansa. La fe no se impone con los medios del poder y en modos extraordinarios. Es suficiente un grano de mostaza para lograr cosas impensables, porque lleva en sí la fuerza del amor de Dios que abre caminos de salvación. Es una salvación que se realiza cuando nos comprometemos en primera persona y nos hacemos cargo, con la compasión del Evangelio, del sufrimiento del prójimo. Es una salvación que se hace camino, de forma silenciosa y aparentemente ineficaz, en los gestos y en las palabras cotidianas, que son como la pequeña semilla de la que habla Jesús. Es una salvación que lentamente crece cuando nos hacemos siervos inútiles, es decir, cuando nos ponemos al servicio del Evangelio y de los hermanos no para buscar nuestros intereses, sino solo para llevar al mundo el amor del Señor. Las palabras de los papas. Jesús nos hace tomar conciencia de que, frente a Dios, nos encontramos en una situación semejante. Somos siervos de Dios, no somos acreedores frente a Él, sino que somos siempre deudores, porque a Él le debemos todo, porque todo es un don suyo. Aceptar y hacer su voluntad es la actitud que debemos tener cada día, en cada momento de nuestra vida. Ante Dios no debemos presentarnos nunca como quien cree haber prestado un servicio y por ello merece una gran recompensa. Esta es una falsa concepción que puede nacer en todos, incluso en las personas que trabajan mucho al servicio del Señor, en la iglesia. En cambio, debemos ser conscientes de que, en realidad, no hacemos nunca bastante por Dios. Debemos decir, como nos sugiere Jesús: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Esta es una actitud de humildad que nos pone verdaderamente en nuestro sitio y permite al Señor ser muy generoso con nosotros. En efecto,
En otra parte del Evangelio nos promete que se ceñirá, nos pondrá a su mesa y nos servirá. Queridos amigos, si hacemos cada día la voluntad de Dios, con humildad, sin pretender nada de Él, será Jesús mismo quien nos sirva, quien nos ayude, quien nos anime, quien nos dé fuerza y serenidad. Las palabras de los papas. Los leprosos que en el Evangelio no vuelven a dar las gracias nos recuerdan, de hecho, que la gracia de Dios también puede alcanzarnos y no encontrar respuesta, puede curarnos y seguir sin comprometernos. Cuidémonos, pues, de ese subir al templo que no nos lleva a seguir a Jesús. Existen formas de culto que no nos unen a los demás y nos anestesian el corazón. Entonces no vivimos verdaderos encuentros con aquellos que Dios pone en nuestro camino, no participamos, como lo hizo María, en el cambio del mundo y en la alegría del Magnificat. Cuidémonos de toda instrumentalización de la fe, que corre el riesgo de transformar a los diferentes, a menudo los pobres, en enemigos, en leprosos a los que hay que evitar y rechazar. Queridos hermanos, en este mundo que busca la justicia y la paz, mantengamos viva la espiritualidad cristiana, hagamos de ella un motor de renovación y transformación, como pide el jubileo, tiempo de conversión y restitución, de replanteamiento y liberación. Que María Santísima, nuestra esperanza, interceda por nosotros y nos oriente siempre hacia Jesús, el Señor crucificado. En Él está la salvación para todos. Las palabras de los papas. El Señor jamás dice que el reino de Dios es un espectáculo. Cierto, explicó, es una fiesta, pero es distinto. Es una fiesta bellísima, una gran fiesta. Y el cielo será una fiesta, pero no un espectáculo. Al contrario del espectáculo, está la perseverancia de muchos cristianos que llevan adelante la familia, hombres, mujeres que se preocupan por sus hijos, que llegan a finales de mes con menos de €1 solamente, pero oran. Y el reino de Dios está allí, escondido en esa santidad de la vida cotidiana, esa santidad de todos los días. Porque el reino de Dios no está lejos de nosotros, está cerca. Precisamente la cercanía es una de las características del reino. Cercanía que quiere decir todos los días. Así, el reino de Dios es humilde, como la semilla, humilde, pero se hace grande por el poder del Espíritu Santo. Y a nosotros nos toca dejarlo crecer en nosotros, sin gloriarnos. Dejar que el Espíritu venga, nos cambie el alma y nos lleve adelante en el silencio, la paz, la quietud, la cercanía a Dios, a los demás, sin espectáculos. Las palabras de los papas. Debemos estar despiertos, alertas, vigilantes. Jesús nos advierte, existe el peligro de no darse cuenta de su venida y no estar preparados para su visita. He recordado en otras ocasiones lo que decía San Agustín, temo al Señor que pasa, es decir, temo que pase y no lo reconozca. De hecho, de aquellas personas de la época de Noé, Jesús dice que comían y bebían, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Prestemos atención a esto, no se dieron cuenta. Estaban absortos en sus cosas y no se dieron cuenta de que el diluvio se acercaba. Preguntémonos, ¿soy consciente de lo que vivo? ¿Estoy alerta? ¿Estoy despierto? ¿Estoy tratando de reconocer la presencia de Dios en las situaciones cotidianas, o estoy distraído y un poco abrumado por las cosas? Si no somos conscientes de su venida hoy, tampoco estaremos preparados cuando venga al final de los tiempos. Las palabras de los papas. Es una pregunta seria. Imaginemos que el Señor viene hoy a la tierra, vería, lamentablemente, muchas guerras, mucha pobreza, muchas desigualdades, y al mismo tiempo grandes conquistas de la técnica, medios modernos y gente que va siempre deprisa, sin detenerse nunca. Pero ¿encontraría quien le dedique tiempo y afecto, quien lo ponga en el primer lugar? Y sobre todo preguntémonos, ¿qué encontraría en mí el Señor si viniera hoy? ¿Qué encontraría en mí, en mi vida, en mi corazón? ¿Qué prioridades de mi vida vería? Nosotros, a menudo, nos concentramos sobre muchas cosas urgentes, pero no necesarias. Nos ocupamos y nos preocupamos de muchas realidades secundarias. Y quizá, sin darnos cuenta, descuidamos lo que más cuenta y dejamos que nuestro amor por Dios se vaya enfriando, se enfríe poco a poco. Hoy Jesús nos ofrece el remedio para calentar una fe tibia. ¿Y cuál es el remedio? La oración. La oración es la medicina de la fe, el reconstituyente del alma. Pero es necesario que sea una oración constante. ¿Cuántas veces mandamos mensajes a las personas a las que queremos? Hagámoslo también con el Señor, para que el corazón permanezca conectado a Él. Y no nos olvidemos de leer sus respuestas.
El Señor responde, siempre. ¿Dónde las encontramos? En el Evangelio, que hay que tenerlo siempre a mano y abrir cada día algunas veces, para recibir una palabra de vida dirigida a nosotros. Las palabras de los papas. También hoy, en efecto, existen falsos salvadores, que buscan sustituir a Jesús, líder de este mundo, santoñés, incluso brujos, personalidades que quieren atraer así las mentes y los corazones, especialmente de los jóvenes. Jesús nos alerta, no vayáis tras ellos. No vayáis tras ellos. El Señor nos ayuda incluso a no tener miedo, ante las guerras, las revoluciones, pero también ante las calamidades naturales, las epidemias. Jesús nos libera del fatalismo y de falsas visiones apocalípticas. El segundo aspecto nos interpela precisamente como cristianos y como iglesia. Jesús anuncia pruebas dolorosas y persecuciones que sus discípulos deberán sufrir, por su causa. Pero asegura, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Nos recuerda que estamos totalmente en las manos de Dios. Las adversidades que encontramos por nuestra fe y nuestra adhesión al Evangelio son ocasiones de testimonio. No deben alejarnos del Señor, sino impulsarnos a abandonarnos aún más a Él, a la fuerza de su Espíritu y de su gracia. Las palabras de los papas. La figura de este ciego representa a muchas personas que, también hoy, se ven marginadas a causa de una limitación física o de otro tipo. Está separado de la multitud, está allí sentado mientras la gente pasa ocupada en sus asuntos, absorta en sus preocupaciones y en muchas cosas. Y la calle, que puede ser un lugar de encuentro, para él en cambio es el lugar de la soledad. Es mucha la gente que pasa, y él está solo. Jesús se detuvo, y mandó que se lo trajeran. Obrando así, Jesús quita al ciego del borde del camino y lo pone en el centro de la atención de sus discípulos y de la multitud. Pensemos también nosotros, cuando hemos estado en situaciones complicadas, incluso en situaciones de pecado, como fue precisamente Jesús a tomarnos de la mano y a quitarnos del borde del camino y donarnos la salvación. Incluso por nuestra vida pasa Jesús, y cuando pasa Jesús, y me doy cuenta de ello, es una invitación a acercarme a Él, a ser más bueno, a ser un mejor cristiano, a seguir a Jesús. Las palabras de los papas. Zaqueo quiere ver a Jesús. Algo lo empuja a verlo. Se adelantó corriendo, dice el Evangelio, y se subió a un sicómoro para verle, porque iba a pasar por allí. Se subió a un sicómoro. Zaqueo, el hombre que dominaba todo, hace el ridículo, va por el camino del ridículo para ver a Jesús. Pensemos que sucedería si, por ejemplo, un ministro de Economía se subiese a un árbol para ver algo, se arriesga a las burlas. Y Zaqueo se arriesgó a que se burlasen de él para ver a Jesús, hizo el ridículo. Zaqueo, en su bajeza, siente la necesidad de buscar otra mirada, la de Cristo. Aún no lo conoce, pero espera a alguien que lo libere de su condición, moralmente baja, que le haga salir de la ciénaga en la que se encuentra. Esto es fundamental. Zaqueo nos enseña que, en la vida, nunca está todo perdido. Por favor, nunca está todo perdido, nunca. Siempre podemos dar espacio al deseo de recomenzar, de reiniciar, de convertirnos. Las palabras de los papas. El miedo inmoviliza siempre y a menudo hace tomar decisiones equivocadas. El miedo desalienta de tomar iniciativas, induce a refugiarse en soluciones seguras y garantizadas y así termina por no hacer nada bueno. Para ir adelante y crecer en el camino de la vida no hay que tener miedo, hay que tener confianza. Esta parábola nos hace entender lo importante que es tener una idea verdadera de Dios. No debemos pensar que Él es un patrón malo, duro y severo que quiere castigarnos. Si dentro de nosotros está esta imagen equivocada de Dios, entonces nuestra vida no podrá ser fecunda, porque viviremos en el miedo y este no nos conducirá a nada constructivo. De hecho, el miedo nos paraliza, nos autodestruye. Jesús siempre nos ha mostrado que Dios no es un patrón severo e intolerante, sino un Padre lleno de amor, de ternura, un Padre lleno de bondad. Por lo tanto, podemos y debemos tener una inmensa. Las palabras de los papas. Pero, también hoy Jesús llora, porque nosotros hemos preferido el camino de las guerras, la senda del odio, la senda de las enemistades. Todo esto se comprende aún más ahora que estamos cerca de la Navidad. Habrá luces, habrá fiesta, árboles luminosos, también pesebres, todo apariencia. El mundo sigue declarando la guerra, declarando la guerra. El mundo no ha comprendido la senda de la paz. ¿Qué queda de una guerra, de esta que estamos viviendo ahora? Quedan ruinas,
miles de niños sin educación, tantos muertos inocentes, muchos. Y mucho dinero en los bolsillos de los traficantes de armas. Una vez Jesús dijo, no se puede servir a dos señores, o Dios o las riquezas. Y la guerra es precisamente optar por las riquezas. Fabricamos armas, así la economía se equilibra un poco, y seguimos adelante con nuestros intereses. Al respecto, hay una palabra fea del Señor, malditos, porque, Él dijo, benditos los constructores de paz. Por lo tanto, los que causan la guerra, que provocan las guerras, son malditos, son delincuentes. Una guerra se puede justificar, entre comillas, con muchas razones. Pero cuando todo el mundo, como sucede hoy, está en guerra, todo el mundo, es una guerra mundial por fascículos, aquí, allí, allá, por todos lados. Y no hay justificación. Y Dios llora. Jesús llora. Las palabras de los papas. Jesús ha formado una nueva familia, que ya no se basa en vínculos naturales, sino en la fe en Él, en su amor que nos acoge y nos une entre nosotros, en el Espíritu Santo. Todos aquellos que acogen la palabra de Jesús son hijos de Dios y hermanos entre ellos. Acoger la palabra de Jesús nos hace hermanos entre nosotros y nos hace ser la familia de Jesús. Hablar mal de los demás, destruir la fama de los demás nos vuelve la familia del diablo. Aquella respuesta de Jesús no es una falta de respeto por su madre y sus familiares. Más bien, para María es el mayor reconocimiento, porque precisamente ella es la perfecta discípula que ha obedecido en todo a la voluntad de Dios. Que nos ayude la Virgen Madre a vivir siempre en comunión con Jesús, reconociendo la obra del Espíritu Santo que actúa en Él y en la Iglesia, regenerando el mundo a una vida nueva. Las palabras de los papas. Con esta respuesta, Jesús invita, en primer lugar, a sus interlocutores y a nosotros también y a pensar que esta dimensión terrenal en la que vivimos ahora no es la única dimensión, sino que hay otra, ya no sujeta a la muerte, en la que se manifestará plenamente que somos hijos de Dios. Es un gran consuelo y esperanza escuchar estas palabras sencillas y claras de Jesús sobre la vida más allá de la muerte. Las necesitamos sobre todo en nuestro tiempo, tan rico en conocimiento sobre el universo, pero tan pobre en sabiduría sobre la vida eterna. Jesús responde que la vida pertenece a Dios, que nos ama y se preocupa mucho por nosotros, hasta el punto de vincular su nombre al nuestro. La vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad, y es una vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como islas. En estas actitudes prevalece la muerte. Es egoísmo. Si vivo para mí mismo, estoy sembrando la muerte en mi corazón. Las palabras de los papas. Sobre la cruz aparece una sola frase: este es el Rey de los judíos. He aquí el título, Rey. Pero observando a Jesús, la idea que tenemos de un rey da un vuelco. Intentemos imaginar visualmente un rey. Nos vendrá a la mente un hombre fuerte sentado en un trono con espléndidas insignias, un cetro en las manos y anillos brillantes en los dedos, mientras dirige a sus súbditos discursos solemnes. Esta es, más o menos, la imagen que tenemos en la mente. Pero mirando a Jesús, vemos que Él es todo lo contrario. No está sentado en un cómodo trono, sino más bien colgado en un patíbulo. El Dios que derribó a los poderosos de su trono, se comporta como siervo crucificado por los poderosos. Está adornado solo con clavos y espinas, despojado de todo más rico en amor. Desde el trono de la cruz ya no instruye a la multitud con palabras, ni levanta la mano para enseñar. Hace mucho más. En vez de apuntar el dedo contra alguien, extiende los brazos para todos. Así se manifiesta nuestro Rey, con los brazos abiertos. Solo entrando en su abrazo entendemos que Dios se aventuró hasta ahí, hasta la paradoja de la cruz, justamente para abrazar todo lo que es nuestro, aun aquello que estaba más lejos de Él, nuestra muerte. Él abrazó nuestra muerte, nuestro dolor, nuestra pobreza, nuestras fragilidades y nuestras miserias. Él abrazó todo esto. Se hizo siervo para que cada uno de nosotros se sienta hijo. Las palabras de los papas. La solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, que celebramos hoy, se coloca al final del año litúrgico y recuerda que la vida de la creación no avanza de forma aleatoria, sino que procede hacia una meta final, la manifestación definitiva de Cristo, Señor de la historia y de toda la creación. La conclusión de la historia será su reino eterno. El pasaje evangélico de hoy nos habla de este reino, el reino de Cristo, el reino de Jesús,
relatando la situación humillante en la que se encontró Jesús después de ser arrestado en el Getsemaní, atado, insultado, acusado y conducido frente a las autoridades de Jerusalén. Y después, es presentado al procurador romano, como uno que atenta contra el poder político, para convertirse en el rey de los judíos. Pilato entonces hace su petición y en un interrogatorio le pregunta al menos 2 veces si él era un rey. Y Jesús en primer lugar responde que su reino no es de este mundo. Después afirma, sí, como dices, soy rey. Es evidente, por toda su vida, que Jesús no tiene ambiciones políticas. Recordemos que, tras la multiplicación de los panes, la gente, entusiasmada por el milagro, quería proclamarlo rey para que derrotara al poder romano y restableciese el reino de Israel. Jesús hoy nos pide que dejemos que Él se convierta en nuestro rey. Un rey que, con su palabra, con su ejemplo y con su vida inmolada en la cruz, nos ha salvado de la muerte, e indica, este rey, el camino al hombre perdido da luz nueva a nuestra existencia marcada por la duda, por el miedo y por la prueba de cada día. Que la Virgen María nos ayude a acoger a Jesús como Rey de nuestra vida y a difundir su reino, dando testimonio a la verdad que es el amor. Las palabras de los papas. Jesús quiere que dejemos de buscar seguridad en lo externo. Quiere que descubramos que el verdadero templo es el corazón donde Él habita. Quiere que no vivamos leyendo señales del fin, sino viviendo cada día en una entrega confiada. Jesús nos enseña que todo lo que es puramente humano, templos, estructuras, poderes, es pasajero. Lo único que permanece es la relación con Dios. El Señor nos advierte que surgirán falsos mesías, miedos colectivos, confusiones históricas. Pero el cristiano no vive en pánico, vive en esperanza. Jesús dice explícitamente, no se dejen engañar y no se alarmen. La fe madura no es credulidad ni miedo, sino confianza y discernimiento. Cuando el Evangelio habla de guerras, terremotos, pestes o señales terribles, no está anunciando el fin inmediato, sino recordando que la historia humana siempre estará marcada por tensiones. Lo importante es permanecer firmes, no perder la paz y no construir nuestra fe sobre cosas que se derrumban, sino sobre Cristo. Las palabras de los papas. Hoy Jesús nos recuerda una verdad que es incómoda pero profundamente liberadora. Seguirlo tiene un costo, pero nunca estaremos solos. Él no promete una vida sin dificultades, promete una presencia constante, una sabiduría que surge cuando confiamos en Él. En este Evangelio Jesús no quiere asustarnos, sino prepararnos. Nos dice que habrá incomprensiones, rechazos y momentos en que seguir el bien, la verdad y el amor parecerá difícil. A veces incluso las personas más cercanas no entenderán nuestra fe o nuestras decisiones. Pero Jesús añade una promesa preciosa: yo les daré palabras sabias. Es decir, no estamos abandonados. En los momentos más duros, el Espíritu Santo habla dentro de nosotros, nos guía, nos da paz y claridad. Y termina con una frase que debe quedarse grabada en el corazón: si se mantienen firmes, conseguirán la vida. La fidelidad a Dios, aunque cueste, aunque duela, siempre conduce a la vida verdadera, a la paz que no depende de las circunstancias. Pidamos al Señor la gracia de ser firmes, fieles y confiados. Que, pase lo que pase, sepamos que estamos en sus manos. Las palabras de los papas. Jesús anuncia tiempos difíciles, pero para recordarnos que la historia está en manos de Dios. La destrucción de Jerusalén simboliza lo que ocurre cuando el corazón se aleja de Él, pero también muestra que siempre podemos refugiarnos en su amor. Las crisis y los temblores del mundo no son señales de abandono, sino momentos en los que Cristo se acerca. Su venida no es para castigar, sino para liberarnos. Por eso Jesús dice: levanten la cabeza. El mensaje central es: no tengan miedo, Dios está cerca, incluso en medio de las dificultades. Las palabras de los papas. Jesús nos invita a mirar la realidad con ojos atentos. Así como sabemos leer las estaciones de la naturaleza, también debemos aprender a leer las estaciones del corazón y de la historia. Hay signos de dolor y también signos de esperanza, y en todos ellos Dios se hace presente. El Señor nos recuerda que su palabra no pasa. En un mundo donde todo cambia a gran velocidad, donde se tambalea lo que parecía seguro, el Evangelio permanece firme. No es una palabra que caduca, es una palabra que acompaña. Cuando vemos que el mundo vive tensiones, guerras, incertidumbres, pensemos en la higuera, incluso cuando parece seca, vuelve a brotar. Así es el reino de Dios, silencioso,
pero cercano, humilde, pero imparable. Confiemos en la fidelidad del Señor, que nunca abandona a su pueblo. Las palabras de los papas. Hermanos y hermanas, el Señor nos invita hoy a velar. No es un llamado al miedo, sino a la lucidez. Jesús nos pide que no dejemos que la vida se vuelva una confusión de preocupaciones, placeres vacíos o rutinas que adormecen el alma. Velar significa tener el corazón despierto, atento a la presencia de Dios y al sufrimiento de los demás. No se trata solo de evitar vicios, como lista de prohibiciones, se trata de no permitir que aquello que no da vida nos robe la libertad interior. La oración es la fuerza que mantiene encendida la luz del corazón. Quien ora, aunque sea con palabras sencillas, aprende a mirar la realidad con esperanza. Jesús nos invita a orar para poder sostenernos en los momentos difíciles y para mantenernos firmes ante Él. Pidamos al Señor una fe atenta y vigilante, una fe que no se duerme, que no baja los brazos y que se mantiene serena incluso en medio de las turbulencias del mundo. Él viene siempre a nuestro encuentro, que no nos encuentre distraídos, sino dispuestos, abiertos y confiados. Las palabras de los papas. Jesús nos invita a velar, a estar atentos. No es un llamado al miedo ni a la angustia, sino a la vigilancia del corazón. El problema de la gente en tiempos de Noé no eran sus actividades diarias, comer, trabajar, casarse, sino vivir sin Dios, como si Él no existiera, como si el tiempo fuera todo nuestro. Velar significa no dejarnos adormecer por la indiferencia, por la rutina, por la cultura que nos dice que nada importa. Significa tener un corazón que sabe reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano y que vive haciendo el bien, especialmente con los más frágiles. El Señor vendrá, sí, pero viene también cada día, en el hermano necesitado, en la oración, en la palabra. Estar preparados es abrirle la puerta ahora, para no temer cuando Él llame. Pidamos la gracia de un corazón despierto, vigilante, para que cuando el Señor llegue, cuando Él quiera y como Él quiera, nos encuentre caminando en la esperanza.